Buenas tardes, vamos con el último segmento de abdomen. Escobar, ¿tengo retorno? Sí, doctor. Gracias. Darla, dígame. Dígame, Darla. Darla. Voy a asumir que se ha equivocado al subir la mano. Vamos con entonces la pared posterior. Hemos descrito la parte de arterias de la pared posterior. Hemos descrito cuáles son pares o impares. Vamos a describir un sistema de drenaje venoso de la pared posterior. Para el drenaje venoso vamos a agarrar el concepto, no tengo otra imagen. Vamos a agarrar esta vena, acá. Vamos a ir con color negro. Ahí tenemos el sistema de drenaje venoso. Viene desde la extremidad inferior, hacia la porción pélvica. Como viene de la extremidad inferior hacia la porción pélvica, lo que vamos a tener son estas venas ilíacas comunes tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, ambas venas ilíacas comunes del lado derecho, lo que está de azul, ojo, estoy marcando a lo que está de color azul. Ambas venas ilíacas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, van a venir a drenar y van a formar esto que constituye la vena cava inferior. Entonces, ambas venas ilíacas comunes derecha e izquierda forman la vena cava inferior. La vena cava inferior sigue un trayecto ligeramente oblicuo, en especial en su último segmento, para inclinarse al polo superior de la vena de la estructura hepática. Es así que recoge 3 venas de la porción hepática. Estos orificios representan esas 3 venas: la vena hepática del lado izquierdo, la vena hepática intermedia y la vena hepática del lado derecho. Entonces esto estará representando la vena hepática derecha, la vena hepática intermedia y la vena hepática izquierda. A la misma vena cava inferior vienen estas dos grandes venas que son consideradas como venas renales. Y hemos descrito la característica de la vena renal del lado izquierdo, que es mucho más larga que la vena renal del lado derecho. Entonces aquí está la vena renal del lado derecho. Ambas desembocando en esto que representa la vena cava inferior. Miren lo que va a hacer la vena testicular u ovárica. Acá tenemos esto que representa la vena testicular u ovárica del lado derecho. La del lado derecho estará desembocando a la vena cava inferior. La vena testicular del lado u ovárica del lado izquierdo, estará desembocando, estará drenando en la vena renal del lado izquierdo. Dígame, Jordi. Buenas tardes, doctor. Darla me pidió que le diera permiso, es que está viajando a Brasil y no va a poder estar en clases. Ya, perfecto. Ok. No olvidar que tenemos otras 2 venas del sistema de drenaje venoso, que son las venas suprarrenales. La vena suprarrenal del lado derecho viene a la vena renal del lado derecho. Y la vena renal del lado izquierdo hace algo interesante porque se une primeramente con la frénica inferior, con una rama de la frénica inferior para drenar al lado derecho. Completando este esquema, analicemos estas otras venas complementarias. Están en inglés acá. Ahí está right hepatic, representa la vena hepática derecha. Ahí está la intermedia y acá está la izquierda.
Muy bien, además de esas tenemos las venas frénicas inferiores. Ahí está la vena frénica inferior del lado, ahí está del lado izquierdo. Y acá está la vena frénica inferior del lado derecho. No nos olvidemos que una de las ramas de la frénica inferior drena de manera directa en la cava y otra de las ramas se une con la suprarrenal, la vena suprarrenal del lado izquierdo, drenando las dos en la vena renal. En el lado derecho no funciona de esa manera. La vena suprarrenal del lado derecho está drenando de manera individual, aparte, solita, en la vena cava. Tenemos estas venas que son conocidas como las venas lumbares. Acá vamos a tener este sistema de venas lumbares. Ahí están las venas 3, 4, que van a drenar a la vena cava, ¿no? Ahí están las venas renales que van a drenar a la vena cava. Además de esta característica de drenaje, hay que mencionar a esta otra vena. Miren lo que va a hacer la vena sacramedia. La vena sacramedia, a diferencia de la arteria, tiene una cierta inclinación. Es una de las únicas diferencias que encontramos en el sistema arterio-venoso. ¿Por qué? La vena sacramedia no va a estar en la parte intermedia de la vena cava. Otra de las características de la vena cava inferior es que tiene una lateralización al lado izquierdo. Entonces, la vena sacramedia lo que hace es drenar en la vena ilíaca común, pero en este caso del lado izquierdo. Bien, entonces la vena sacramedia está drenando en la vena ilíaca común del lado izquierdo. Este es el sistema de drenaje venoso, al cual vamos a añadir una parte importante. Tenemos lo que se llama la vena lumbar ascendente. Acá está la vena lumbar ascendente, rama de la ilíaca. Lo mismo con el lado izquierdo y el derecho. No se olviden de dónde se formaba el sistema hemiácigos y el sistema ácigos. La vena lumbar ascendente en el lado derecho se une con la 12ª vena subcostal y está formando el sistema ácigos. Esto como recordatorio solamente para lo de anatomía 1. La vena lumbar ascendente del lado izquierdo está ascendiendo. Se une con la subcostal del lado izquierdo y forma la hemiácigos. Esta forma la hemiácigos. Entonces, esta venita se une con la subcostal y estará formando este concepto de la hemiácigos en el lado izquierdo. Hasta acá han entendido el sistema de drenaje venoso. ¿Hay alguna duda de las venas de la pared posterior? No hay ninguna duda. ¿Se ha entendido todo o no se ha entendido nada? Les cito más, Nayeli, antes de su pregunta. Esta es la ilíaca interna y esta es la ilíaca externa. Se tienen que unir las dos ilíacas, interna y externa, para formar la ilíaca común, derecha e izquierda. Dígame, Nayeli. Doctor, por favor, ¿podría repetir un poco acerca de las venas? No lo escuché muy bien. ¿Cuáles venas? Lo de ¿Todas? las últimas partes. No, lo de las últimas partes. Ya, a ver, la de las últimas partes. Veremos. Hemos hablado de las venas lumbares en la última parte. La 1, la 2, la 3, la 4. Existen venas lumbares que van a drenar de manera directa hacia la vena cava inferior. Otra de las venas que hemos mencionado al finalizar la explicación es sobre esta vena. Se llama la lumbar ascendente. La lumbar ascendente, esto es un recordatorio también. Esto es un recordatorio de anatomía 1. Se une con la subcostal del lado derecho, la lumbar ascendente, y están formando al sistema ácigos. Así es como se forma la vena ácigos. En el lado izquierdo, la vena lumbar ascendente se une con la 12ª subcostal del lado izquierdo y forman la hemiácigos. Ahí está la formación de la hemiácigos y de la ácigos.
Espero haberle concluido las respuestas. Hemos hablado de las ilíacas internas y externas. ¿Para qué? El sistema porta es un sistema muy distinto. No tiene las mismas características de drenaje que lo que tiene la vena cava. Acá tenemos a la vena mesentérica. No nos olvidemos la vena mesentérica. Esta es la vena mesentérica inferior. Y esto representa la vena mesentérica superior. La superior se une con la esplénica y forman la porta. Ahí está la porta. La vena mesentérica inferior drena a la esplénica. Acá está drenando a la vena esplénica. Muy bien. Este sistema de drenaje, no se olviden que nosotros nos han llamado las anastomosis portocava. ¿Qué tenemos de las anastomosis portocava? Miren esta anastomosis. Vena rectal superior se une con la vena rectal media y la vena rectal inferior. La vena rectal inferior drena a la vena pudende interna y la pudende interna a la vena ilíaca interna. Y la ilíaca interna con la ilíaca externa a la vena cava. La vena cava es otro sistema, va por la parte superior del hígado y se dirige hacia el corazón. La vena rectal media hace algo parecido, porque la vena rectal media va a la vena ilíaca de manera directa a la ilíaca interna, y va y con la ilíaca ilíaca interna forman ilíaca común, ambas ilíacas comunes para la vena cava inferior. Quiere decir que la rectal superior, parte del sistema porta, se está uniendo con el sistema, con estas venitas rectal media e inferior que forman parte del sistema cava. Ahí está el sistema cava. Bien. Entonces, eso para la mención de las venas. Hay otra anastomosis, hemos dicho, ¿no? No nos olvidemos de la inferior, que drena a la gástrica izquierda, y la gástrica izquierda de manera directa a la vena porta. Esto también como recordatorio. Las venas esofágicas medias y superiores, ¿qué hacen? Las medias van al sistema ácigos, a la vena ácigos. ¿Y dónde va la vena ácigos? La vena ácigos hace esto en tórax, recordando, y desemboca a la vena cava superior. Entonces es un punto la vena esofágica de anastomosis portocava, ¿no? Para colaborar con el drenaje. Nosotros hemos descrito la mayoría de los nódulos linfáticos en la mención de los nódulos celíacos, en los nódulos císticos, los nódulos hepáticos, los nódulos mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores. Los de la cadena renal, que van juntamente con la arteria aorta, se llaman los lumbares derechos o aórticos. Los que van con la vena cava se llaman lumbares izquierdos o nódulos de la vena cava. A estos nódulos, vamos a ir ya conociéndolos, se llaman nódulos ilíacos comunes y van a colaborar con el sistema de drenaje linfático en esto que forma la pelvis. Acá tenemos un conjunto, no se olviden que los vasos linfáticos, los nódulos linfáticos solamente son un puente. Los vasos linfáticos se van a agrupar después de pasar por sus nódulos linfáticos mesentéricos, celíacos. Estos vasos linfáticos forman una dilatación en la porción del hiato aórtico. Se llama la cisterna de Kilo. Cisterna de Kilo. Esta dilatación linfática se llama cisterna de Kilo. ¿Por qué se llama cisterna de Kilo? Porque hemos dicho los vasos linfáticos de la pared intestinal no se llamarán vasos linfáticos, que se llaman vasos quilíferos. ¿Y qué diferencia estos vasos quilíferos? Que la grasa absorbida de la pared del consumo alimenticio van a estos vasos quilíferos y obvian el tránsito hepático. Luego de la cisterna de Kilo, una vez en el tórax, esto será el conducto torácico. Esto representará conducto torácico. Estarán colocando nombre y grupo, ¿no? En
la primera reunión, al principio es un nombre y grupo, conducto torácico. Entonces, este conducto representa conducto torácico. Muy bien, ¿dónde desemboca el conducto torácico? Va y desemboca en el ángulo yugo-subclavio, en la unión de la vena subclavia con la vena yugular del lado izquierdo, ahí devolviendo toda la linfa a la circulación. Esto es la vena, por si acaso para la práctica, esta es la vena yugular interna del lado izquierdo. Esta es la vena subclavia del lado izquierdo, conceptos que ya deberían saber para haber aprobado anatomía 1. Esta es la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Esta es la vena cava superior. Esta es la vena subclavia del lado derecho. Esta es la vena yugular interna del lado derecho. No se olviden que existe de la parte de cuello, cabeza y extremidad superior del lado derecho un distinto conducto. Se llama conducto linfático derecho. El conducto linfático derecho también va y deja el drenaje linfático a esto que representa el ángulo yugo-subclavio del lado derecho. Esta unión es mi concepto para que aquel pacientito que se ha comido, qué sé yo, carne de cordero, una de las carnes con más grasas saturadas que tienen o se tiene en la alimentación, y explicarle pues a ese pacientito que se ha comido su carne de cordero, carne de cerdo, de puerco, ¿no? Que justamente las grasas obvian el tránsito hepático y se absorben de manera directa a la sangre por este conducto torácico. Es así que una persona, por más delgada que aparenta, por más delgada en su constitución, puede tener triglicéridos altos, sí. Puede tener colesterol elevado, sí, ¿no? Puede tener estas grasas HDL, LDL, perdón, las LDL son las saturadas, LDL elevadas, las lipoproteínas LDL elevadas, sí. ¿Por qué? Porque por más delgado que sea la persona, las grasas en su alimentación son lo que repercute. Una persona puede comer una comida, 2 comidas al día, pero ser alimento con alto contenido calórico. Y esas grasas ir de manera directa, por ese concepto de absorción intestinal que han aprendido, a la circulación. Y producir complicaciones en la circulación, como arteriosclerosis. Los pacientes que tienen hipercolesterolemia, por ejemplo, hipercolesterolemia, tienen síntomas difusos. Lo mismo los que tienen hipertrigliceridemia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Tienen fatiga, tienen dolores de cabeza. A ver, síntomas vagos, no son síntomas específicos de los pacientes que sufren con el colesterol elevado. Dolores auditivos, tinnitus, ¿no? Ese zumbido en el oído se conoce como tinnitus. Entonces vienen por eso a la consulta, por sintomatología vaga, no sintomatología específica. Entonces ustedes, dentro de los criterios a pensar por la dieta, por procedencia, ¿por qué? Porque yo digo que los orureños tienen harto consumo, acá Oruro, una región, tiene harto consumo de carne de cordero. Es conocer las regiones y conocer su tipo de alimentación para pensar en posibles patologías. Además de poder tener eso, tienen la presión alta. ¿Por qué? Porque como mecanismo compensativo, Oruro está a una gran altura y han desarrollado poliglobulia, bastantes glóbulos rojos. Con eso vamos a concluir la parte de abdomen y los criterios que se tienen que tener para abdomen. ¿Bien? Vayamos a describir hasta acá alguna duda, pregunta de abdomen. ¿No hay? Condori Araujo, dime. Tenía la duda que esto habló de la cisterna de Kilo y luego el conducto torácico que desembocaba en el ángulo yugulo-subclavio, pero Yeah. en el conducto torácico creo que había otras ramificaciones que salen de esta. Acláreme su duda.
No lo he entendido en forma de pregunta o formúleme en forma de pregunta. Sí, el conducto torácico además tiene otra desembocadura, además del ángulo yugulosubclavio. Ah, ya, ahí está muy clara la pregunta. El conducto torácico termina en el ángulo yugosubclavio. Es su drenaje 99% más frecuente. Algunas malformaciones han encontrado, o algunas variaciones anatómicas, de menos del 1% drenar a nivel del tronco brachiocefálico, ¿no? Entonces, o drenar en la yugular interna, o drenar en la subclavia. Son drenajes poco frecuentes y poco comunes del conducto torácico, pero son variaciones anatómicas, ¿sí? Encontrarlo como drenando en la vena brachiocefálica, del lado derecho, ojo, la vena yugular interna del lado derecho y en la vena subclavia también del lado derecho. Hasta acá. ¿Está bien, Condori? ¿Alguna duda más? Sí, está bien, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda para cerrar y concluir abdomen? Nadie tiene ninguna duda para cerrar. Cristina Guadalupe. Doctor, buenas tardes. Dime. Yo quería pedirle, por favor, si puede repetir sobre la vena renal izquierda y la vena renal derecha, su ramificación y su irrigación, por favor. Muy bien. Vayamos a complementar este sistema de drenaje. Acá está la vena renal izquierda. Esta es la vena renal izquierda. Y la vena renal izquierda lo que va a hacer es que, aquí está la vena renal izquierda, va a recibir las siguientes ramitas. La unión de la vena suprarrenal del lado izquierdo con la vena frénica inferior del lado izquierdo. A la misma vena renal va a venir esta venita que corresponde a la vena testicular u ovárica del lado izquierdo. Hay unas ramas colaterales inconstantes de la vena renal. Entonces, esas ramas inconstantes son esta misma, una vena colateral para el sistema hemiácigos, no como lo dice aquí, ácidos. Una vena colateral para el sistema hemiácigos, una ramita inconstante del sistema renal. Eso por parte de la vena renal del lado izquierdo. La vena renal del lado derecho, lo mismo. Ahí tenemos que van a venir a drenar las venas, acá van a venir a drenarle las venas suprarrenales, estas venas suprarrenales inferiores. Entonces, lo más frecuente, un 80-90%, es que las venas suprarrenales derechas drenen a la vena renal. Y lo menos frecuente es que la vena suprarrenal del lado derecho drene a la vena cava, como está en esta imagen en inglés. ¿Vamos a tener una colateral? Sí, también. Ahora sí, está correcto. Una colateral para el sistema ácidos, que también es inconstante. Llama o porción de la vena renal. Eso en torno a vena renal. ¿Alguna duda más? ¿O algún aporte más? Cintia Lorena, dígame. Doctor, buenas tardes. Mi compañera Lorena Sousa creo que tiene una pregunta, pero indica en el chat que no tiene para levantar la manita. Ya. Lorena, dígame. Sí, doctor, es sobre los nódulos. Quisiera saber los nombres de los nódulos. En la otra imagen, por favor. Esto. Muy bien, nosotros hemos ido recordando, ¿no? Y hemos ido marcando lo que ya hemos descrito, Lorena. Volvemos a recordarlo, Lorena. Este de negro, nódulo celíaco. Este de rojo, nódulo cístico. Este de color verde, mi nódulo hepático. Acá tenemos uno de negro también, mis nódulos mesentéricos superiores.
Acá de azul más abajo, mis nódulos mesentéricos inferiores. Acá de negro otra vez, mis nódulos ilíacos comunes. Y no olvidar que los nódulos de la arteria aorta tienen esa denominación, lumbares del lado derecho o aórticos. Y los del lado izquierdo son mis nódulos de la vena cava inferior o lumbares del lado derecho. Perdón, el del aórtico es el lado izquierdo. Del aórtico corresponde al lado izquierdo. Esto corresponde a los del lado izquierdo. Y entonces los de la vena cava a esa cadena nodular, cadena lumbar del lado derecho o cadena de la vena cava inferior. ¿No? Entonces espero haberles respondido. ¿Tiene algún aporte o alguna duda? Gracias, doctor. Carla Martínez Sánchez. Doctor, buenas tardes. Quería Buenas tardes. preguntarle sobre la parte de la vena sacra media. Ya, muy bien. Ahí usted nos estaba diciendo que se iba, creo, a Lo más frecuente es encontrar esto. Ya, vamos a ver que lo más frecuente que hace, corrigiendo, porque hay que mencionar las situaciones más frecuentes. No se olviden, dentro de los conceptos, agarren esto, el van agarre. ¿Por qué? Lo mismo que era para el paquete vasculonervioso costal. ¿Por qué? Porque en este orden vamos a encontrar fluctuaciones. En el cuerpo lo que más varían son las venas. Las siguientes estructuras en variar son las arterias. Y las últimas estructuras en encontrar variación son los nervios. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, he mencionado que lo más frecuente de encontrar es que la vena sacra media desemboque a la ilíaca común del lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es la razón, la lógica para corregirle a otros libros de anatomía? Es que la vena cava se inclina hacia el lado derecho. Como se inclina hacia el lado derecho y su homóloga, la arteria aorta, viene acá, miren lo que hace la arteria aorta. Nosotros hemos dicho, de la parte posterior de la arteria aorta sale la arteria sacra media. Entonces coincide que la arteria y la vena tengan esta característica. ¿Hay uso de lógica en que la vena sacra vaya y desemboque en la vena ilíaca común del lado izquierdo? Sí. ¿Por qué? La arteria aorta en su parte posterior lo que está haciendo es sacrar a la sacra y tienen que ir acompañaditas las dos. Eso sí, ¿hay variaciones anatómicas? Sí. Menos frecuente a la cava. Y menos frecuente también puede venir a drenar a la cava, a la vena ilíaca común del lado derecho. ¿Estamos, Carla Martínez? Sí, doctor, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Sí? Con sus compañeros para cerrar este capítulo. Bueno, ahí estamos estudiando. Vamos a ver, entonces, hemos concluido con la parte de abdomen. Me gustaría que alguno preguntara alguna parte clínica, algo de sus vivencias, un dolor o algo. Ya lo vamos a dejar para la parte de la pelvis. Cualquier duda siempre es interesante para complementar su formación como médicos. Cristina Guadalupe. Cristina, primero. ¿No hay Cristina? Dime. Sí, buenas. Yo otra cosita quería preguntarles sobre las diapositivas de los siguientes temas. No están en el Moodle. Obvio, de los siguientes temas recién estamos avanzando. Hoy lo cargaremos, pues, porque hoy estamos avanzando. No se preocupe, hoy va a estar en el Moodle, lo de hoy, ¿no? Gracias, doctor. Leonardo, ya me estaba haciendo ilusionar. Has roto mis ilusiones, Cristina. Yo pensé que era una pregunta. Leonardo Escobar. ¿Cómo lo ilusionan, no? A uno. Doc, Dígame, Leonardo. tenía una pregunta. Mira, el otro día yo estaba en internet y vi acerca de un caso de creo que ya es no común, pero sí se da a muchas personas del intestino delgado sobresaliéndose, o sea, sale afuera de la pared del abdomen.
Sí. tiene el intestino saliendo y a veces sobresale como que una puntita, ¿me entiendes? Sí, sí. Quería saber en qué afecta eso, no sé, a mí me entró curiosidad. Ya, es muy buena pregunta antes de concluir el abdomen, Leonardo, porque nosotros tenemos la pared anterior del abdomen. Ya hemos conocido la posición de las asas intestinales. Entonces, dentro de lo que constituye la parte anterior de la pared anterolateral, existen puntos débiles. ¿Qué punto débil hemos analizado con ustedes? El conducto o canal inguinal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando hay una debilidad de la pared abdominal, así como cuando no tienen los abdominales que tiene el doctor Ayala, entonces, ¿qué va a pasar? Las asas intestinales van a dirigirse a este conducto. ¿Por qué? Porque el orificio, el anillo inguinal interno, estará reforzado por la porción muscular del transverso del abdomen. El techo está reforzado por los tres músculos, ¿no? El oblicuo externo, el transverso, el oblicuo interno. El piso lo hace por un ligamento. Y el anillo inguinal externo por el oblicuo externo. Lo que yo tengo que analizar, si esto es gran parte muscular, cuando una persona es obesa, y a veces no es necesario ser obesos. Hay muchas personas delgadas que no tienen los abdominales del doctor Ayala. Entonces se llama falta de tonicidad muscular. En su vida han hecho un abdominal, en su vida han hecho una flexión, han hecho unas sentadillas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese músculo? En algún momento, por situación de esfuerzo, asociado generalmente a esto, a situaciones de esfuerzo, las asas intestinales pueden protruir por este conducto inguinal. Es el más frecuente caso. Se llama por eso hernia inguinal. Hernia inguinal. Intestino delgado va a dirigirse ahí. Imagínense un pedazo de intestino delgado. El intestino delgado, si nosotros nos imaginamos acá el esófago, el estómago, el yeyuno, el ilion, el duodeno, entonces en las últimas porciones del ilion, ¿qué va a pasar? Estas porciones van a protruir a través del conducto inguinal. Y lo que van a hacer de este pedazo intestinal, que constantemente, ustedes están comiendo constantemente, ¿no? Ahí está, 3 veces al día, algunos 5 veces al día. Algunos ya llegan a internado 1 vez al día, tal vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a la parte intestinal y vamos a ver cómo estas vísceras se protruyen y pueden quedar encerradas, tienen arterias. Imagínense que se están moviendo, se llama peristaltismo el movimiento, y se quedan obstruidas y giran sobre su propio eje. Eso se llama vólvulo, cuando giran sobre su propio eje. Y vamos a tener una hernia encarcelada. ¿Y qué va a pasar? Ese pedazo de intestino sin hidratación se va a morir. Se va a morir. Hay otro tipo de hernias, las umbilicales también. Hay personas que tienen eso. Obesos o delgados, ya hemos dicho. Si no hay pared abdominal, si no hay músculos abdominales, hay el riesgo. Hay ese riesgo de justamente producir este tipo de situaciones. En las mujeres hay otro tipo de hernia. En los varones se producen más las hernias inguinales. En las mujeres se llaman las hernias femorales. Vamos a ver acá en la mujer. Existe lo que se conoce como el triángulo femoral. Ya vamos a llegar a la extremidad inferior. Y las hernias son protruidas a este espacio. En las mujeres. Más en las mujeres. ¿Por qué? Por las características de que el ligamento inguinal presenta cierta laxitud a nivel de la pelvis femenina. ¿Bien? Entonces, eso es uno de los factores que precipita más frecuentemente que la mujer desarrolle hernias inguinales femorales que hernias inguinales. Entonces, ¿para qué sirven los músculos anterolaterales del abdomen?